Montserrat Altemir, ella es fisioterapeuta, es una fisioterapeuta que vive en Sevilla, pero muy relacionada con Granada, y por tanto conoce muy bien la Semana Santa de Granada y muy directamente también todo el mundo costalero de Granada y todo lo que es la fisioterapia para los costaleros, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Monse. Un placer tenerte. Hola, encantada. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cuáles son los problemas más importantes que veis los fisioterapeutas en las personas que llevan un paso y que por tanto necesitan de vuestra ayuda, vuestro apoyo? Pues mira, en la Semana Santa nosotros prácticamente estamos registrando las lesiones más frecuentes desde el 99. En el año 2000 fue cuando surgió el Centro de Atención al Costalero. Y lo más frecuente o lo más significativo suele ser el lipoma, que es ese lipoma o morrillo que se conoce, que se produce por una presión en un saliente. Esa es una lesión típica del mundo del costal, de la técnica del costal, que también se da en aquellos portadores que salen a hombros a lo largo de Andalucía, como en Granada o en Cádiz, o también en Granada, en Málaga. No solo el lipoma, el morrillo, sale en la séptima vértebra cervical, sino que también sale en el hombro, en aquellos que tienen ahí una presión o fricción. Y es curioso como también lo tienen algunos en occipital, porque le golpea la trabajadera y el cuerpo crea una autoprotección generando un lipoma, que ese lipoma lo hemos estudiado con ecógrafos y está hecho de fibroblastos. Esos lipomas se producen, como digo, por la presión, por la fricción, y eso da lugar a un aumento de temperatura, a una inflamación, a una extravasación de líquido, y se encapsula la grasa y se autogenera y se crea una almohadilla de autoprotección interna. Diría que esa no es que sea la más frecuente, porque no hay un porcentaje tan elevado, sino la más específica del mundo del costal, ese tipo de lesión. Lo más frecuente suelen ser las sobrecargas sobre todo en cuello, en zona lumbar, y la neuralgia del ciático o falsa ciática también se da con frecuencia, y lo que ellos suelen llamar los brazos dormidos, ¿no? Las parestesias o alteraciones sensitivo-motoras, que ellos le llaman como los brazos dormidos, bien o porque vayan apoyados en primera trabajadera o cogiendo o van en el primer palo, y dependiendo de la presión que tengan del número de hombres que haya dentro de la trabajadera, bien por la circulación o bien por un problema más del sistema nervioso periférico, neurológico, por una radiculopatía, porque se le pide algún nervio. Pero sobre esas lesiones hay varios porcentajes, y diría que la zona que más gana sería, que más frecuencia hay, es la zona cervical, y lo más frecuente son las contracturas, pero lo más genuino, lo más único y lo que hace diferente esa técnica son los morrillos, sin duda. Muy interesante. Y un poco, ¿qué hacéis vosotras como fisioterapeutas para intentar minimizar? Me gustaría que dieras consejos para que evitarlos, ¿no? Si es posible, y luego que me cuentes antes qué hacéis para una persona tiene una contractura, tiene un problema cervical, tiene un problema lumbar. ¿Cuál sería el tratamiento que incorporáis para estos costaleros? Pues mira, nosotros sobre todo somos un centro, en el caso de Granada, que es pionero en toda España, no solo porque tratamos de forma convencional, sino porque estamos centrados en la investigación y centrados en el conocimiento de la técnica del costal y en la educación, en cómo, primero en valorar nuestra técnica exclusiva en el mundo, que es un gesto biomecánico que no se da universalmente en ninguna parte del mundo, la técnica del costal. Todo aquello que es diferente y genuino esconde una sabiduría científica, porque el cuerpo se somete a una serie de gestos que son únicos, es como una mina que no está abierta a nivel científico. Entonces nosotros no solo tratamos, por supuesto, con terapia manual, con electroterapia, con kinesio, con cosas que todo el mundo conoce cuando va a un fisio convencional, sino que nos centramos en la formación, en la educación y en la investigación, en el análisis de nuestra tradición que nos hace únicos en el mundo, y vemos cómo se generan esos fibroblastos, analizamos cómo ese tipo de lipoma
se correlaciona con otro tipo de lesiones que existen en el mundo sanitario, en el mundo médico. Analizamos las radiculopatías, esas neuralgias del ciático, cómo el cuerpo reacciona a 45 kilos que están sometidos sobre un punto. También hemos hecho análisis comparativos, por ejemplo, entre las lesiones de los costaleros o costaleras que salen a hombro con los que salen a costal, y se ha observado que los que salen a hombro tienen más dolores y se recuperan más tarde porque no están sobre la vertical, y a pesar de ser una zona menos vulnerable, al no tener simetría, sufren más lesiones. Así que en sí las técnicas las que trabajamos siempre son innovadoras, tenemos las mejores innovaciones del mercado sin duda, porque nuestros patrocinadores son los mejores, sino que sobre todo nos centramos en valorar la importancia que tiene nuestra técnica única en el mundo y educar para ello. Y ser conscientes del valor tan grande y tan genuino que tiene nuestra tradición. Qué importante, la investigación como un elemento importante, analizar los problemas, valorar la diferencia de llevar, de cómo se lleva los pasos, un elemento muy importante que has explicado, y sin duda alguna todo el elemento educativo, ¿no? Para intentar evitar las contracturas, para evitar todos los problemas adicionales. ¿Qué consejos dais para un costalero para intentar evitar los problemas que apuntabas? Pues mira, los consejos que damos a costaleros, y también quiero subrayar todas las costaleras que tenemos a lo largo de toda Andalucía, que ya son muchas mujeres. Sin duda. A costaleros muy bien dicho, muy bien dicho. Gracias, sí, porque tengo muchas compañeras costaleras y capatazas. Entonces, pues, sobre todo tenemos que educar en cómo hay que hacer la ropa, qué tipo de costal, qué tipo de morcilla, qué tamaño tiene que tener la ropa, qué tipo de faja tradicional ortopédica, cómo hay que colocar esas fajas, dónde tienen que llegar esas fajas, tienen que dejar el diafragma libre, no deben de oprimir los arcos costales inferiores para que pueda ventilar bien y pueda las bases del pulmón llenarse, cómo hay que quitarse esa faja, ¿de acuerdo? Cómo hay que hacerse los vendajes en tobillos o en las rodillas en función de las lesiones que tengan. Pero sobre todo un apartado muy importante es la ropa. Otro apartado muy importante es la postura que se adquiere debajo del paso. En los 3 momentos de la levantada se puede buscar la vertical, buscar la simetría, y la simetría y la alineación siempre es equilibrio a salud. Y la asimetría, eso siempre es equilibrio a que hay un punto de máximo rozamiento, y ese punto de máximo rozamiento sufre una fricción, un desgaste, una inflamación y un daño. Por tanto, buscamos siempre en la biomecánica la línea. Después tratamos todo lo que sea la musculatura, hay que ejercitarla antes, hay que calentar, durante hay que estirar y después hay que descargar con automasajes y con estiramientos. Y hay muchas variables en juego, Joao. Nosotros yo con Antonio Santiago, que he tenido la suerte de ser una discípula, un aprendiz de él desde el año 99, que es médico y capataz muy conocidos por todos, y que bueno, es un excelente académico del mundo de la técnica del costal. Siempre hemos hablado de que hay más de 28 variables que influyen en el mundo del costal o costalera. Hay variables desde externas e internas, variables como la climatología, variables como el tipo de paso, variables como cómo es el capataz, cómo ha igualado el capataz, qué tipo de ciudad. No es lo mismo Granada, el Albaicín o la Cuesta del Rosario de Sevilla que Alcalá de Guadaira por sus calles y por sus cuestas inclinadas. Entonces, la variable tipo calle influye mucho. La climatología, el faldón, ahora que con el COVID todo lo que es ventilación influye mucho, y la temperatura en todo lo que sea la sudoración y el traspaso de enfermedades. Después también es muy importante la anatomía de cada uno. Date cuenta que nosotros hemos dado cursos de formación de técnica online que han sido de semanas, y cada hora de ese curso de formación profundizamos en esas variables, que son las variables que influyen en la técnica del costal. Claro, todos los capataces o capatazas deben de tener una formación, porque están en manos la salud de esos hombres o mujeres que están debajo,
Y por supuesto que es algo aficionado, es algo donde hay vocación, donde hay amor, donde hay religión, donde hay fe, pero es compatible la espiritualidad con la salud. Es totalmente compatible. Es más, nosotros siempre decimos que si sabes hacerlo bien, vas a disfrutar más del trabajo de costalero o costalera porque no te vas a preocupar de las cosas físicas y vas a estar concentrada en tu placer, ¿no? Porque no te va a doler nada, te va a doler menos, vas a ir más cómoda, más cómodo y te vas a concentrar en tu sentir, que es el objetivo primordial que tiene el costalero o la costalera, que es esa devoción y esa emoción. Y decirte que nosotros también hemos analizado desde el punto de vista psicológico todas esas endorfinas, toda esa adrenalina que se genera. Son muchas variables que están en juego. Sin duda, un mundo apasionante que me gusta transmitir el valor tan importante que tiene esta tradición nuestra en el mundo. Pues muchísimas gracias. La verdad que un placer hablar contigo. He disfrutado muchísimo. Creo que yo soy muy partidario de los fisios, soy un defensor del trabajo que hacéis y que sin duda alguna aportáis un elemento fundamental en este caso en la Semana Santa, un papel muy importante que lo has explicado muy bien desde la investigación al tratamiento, a la educación. Son diferentes aspectos que combina el trabajo de un fisio, de una fisio como tú, para costaleros y costaleras, para todo este mundo de la Semana Santa. Muchísimas gracias, Montse, un placer haberte tenido esta noche. Gracias por contar conmigo y aquí para lo que necesitéis, a divulgar el conocimiento de la tradición y siempre intentando hacerlo con la mayor excelencia dentro de la investigación. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Por tanto, ya hemos visto lo importante que es cuidarse, lo importante que es prevenir para no tener problemas y lo importante que es tener en cuenta lo que la investigación nos aporta para poder tener en cuenta una mejor situación de cualquier costalero en la Semana Santa.